Para la mayoría de los creyentes, esta sección que sigue, empezando en el verso 1 hasta el capítulo 2, verso 5, es una descripción del cielo, el hogar glorioso del alma, más allá del juicio. Porque de ello estudiamos nosotros en nuestra última lección, el juicio ante el gran trono blanco. A lo largo de los siglos, este concepto ha consolado los corazones de millones durante tiempos de prueba, de tragedia y de muerte de seres queridos. En la serie de visiones que comenzó en el capítulo 12, el vidente contempló el nacimiento del hijo varón. Contempló luego de ello el asalto a la iglesia por parte de los agentes del dragón, los aliados del dragón. Vio las pruebas de la iglesia, vio el librar la gran guerra, la destrucción de la ciudad ramera, la destrucción de la bestia y el falso profeta, el conflicto final con Satanás y su destrucción, el paso del orden actual, el juicio final de la humanidad y el castigo de los impíos. Ahora vamos a ver ese lugar que nos espera, donde todo va a ser completamente nuevo, donde no se va a experimentar absolutamente nada de lo que vivimos mientras estábamos aquí en este planeta. El cielo no podría ser más de lo que se revela simbólicamente en esta imagen de perfecta comunión con Dios, de seguridad y de abundancia en la gloriosa ciudad descrita por todo lo que es precioso e invaluable. Vamos entonces, hermanos, a dar inicio a esta lección que nos van a llevar un par de lecciones, unas buenas semanas, hasta que completemos totalmente esta sección del capítulo 21. La herencia del redimido, todas las cosas nuevas. Esta primera sección va del verso 1 hasta el versículo 8 y empieza diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Los cristianos de todas las épocas se han consolado al leer este retrato de una morada futura. Si los santos de generaciones anteriores se emocionaron con estas promesas, cuánto más se regocijan los discípulos que estaban sufriendo una persecución severa y necesitaban esperanza en el momento en que Juan escribió. El trasfondo de Apocalipsis fue para consolar a los primeros cristianos respondiendo preguntas que seguramente debieron haber estado en sus corazones. Preguntas como: ¿por qué está ocurriendo la tribulación? ¿Cuánto tiempo durará? ¿Cuál será el resultado? Y en este punto del mensaje, la paciencia de los santos se ha fortalecido mediante la seguridad de la victoria sobre la bestia. Tres símbolos vamos a estar observando en estos dos últimos capítulos, los cuales revelan la condición celestial de los redimidos. Y esas tres condiciones, esos tres símbolos son comunión con Dios, protección de Dios y provisiones de Dios. El verso empieza diciendo: vi un cielo nuevo
y una tierra nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva prometen que este orden actual, como nosotros lo conocemos, va a desaparecer, va a pasar. Juan no habla de una renovación de las cosas que ya existen. Juan no habla de una remodelación de lo que ya existe. Él habla de un nuevo orden que es diferente en su tipo. El resultado de una transformación completa de todas las cosas. Por eso dice, vi un cielo nuevo, no un cielo renovado, no un cielo remodelado, ni una tierra remodelada. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando uno mira el Antiguo Testamento, Isaías, el profeta, usó esta misma imagen de cielo nuevo y tierra nueva. En el capítulo 65, leemos en el verso 17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías escribió 700 años antes de Cristo. Por ello, aunque él usó la misma imagen que usa Juan en el libro del Apocalipsis, se está hablando de dos eventos completamente diferentes. Isaías y Juan no profetizaron sobre eventos del mismo punto en el tiempo, pero ambos usaron el término un cielo nuevo y una nueva tierra para describir un destino futuro del pueblo de Dios. Cuando Isaías escribió de nuevos cielos y nueva tierra, estaba hablando del período de la era de la iglesia, la era del Nuevo Testamento. Mientras que Juan habló del período que sigue a la era de la iglesia. La profecía de Juan en esta visión trataba sobre cosas más allá del juicio final. Dice en el capítulo 20, verso 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Juan habla de un nuevo orden. Juan ve un nuevo orden celestial. Juan habla de que eso que Dios había creado en el principio dejará de existir, pasará, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Recuerden que en nuestra lección de la semana pasada estuvimos hablando de esto mismo que menciona el capítulo 20 en el verso 11. Cómo el escritor de Hebreos cita la profecía del Salmo 102 con respecto a la desaparición, a la destrucción de ese primer cielo y de esa primera tierra. Hebreos 1 dice, verso 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Aquí el escritor está citando Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia. ¿Que cómo es que dice Génesis 1:1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es lo que el escritor de Hebreos está diciendo aquí, citando las palabras del Salmo 102. Y de este cielo y de esta tierra que fue fundada en el principio, dice en el verso 11, ellos perecerán. Esos cielos y esa tierra perecerán. Huirán la tierra y el cielo.
serán destruidos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Dios es eterno y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Los cielos y la tierra son transitorios, son temporales. Versículo 12, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. En la aparición del Señor, en el juicio, el cielo y la tierra habían huido. Como dice ahí el verso 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este cielo, esta tierra, el primer cielo, la primera tierra, habían huido, lo que significa el final del orden actual. Y en su lugar, Juan ve un nuevo orden celestial. Ve un cielo nuevo y una nueva tierra. Y la parte final del verso dice, y el mar ya no existía más. Ahora, hablar de mar en el libro del Apocalipsis, recordemos una vez más que Apocalipsis es un libro de símbolos, de figuras. Y el mar nosotros no lo podemos literalizar. No más mar quizás se refiera a dos cosas. Uno, al mar de vidrio que antes separaba a Dios de sus siervos. Aquí sí tenemos que retroceder al año pasado cuando estuvimos estudiando el capítulo 4 de Apocalipsis. Capítulo 4 nos habla del trono que está en el cielo. Y nos dice quién está sentado en el trono y quiénes están alrededor de ese trono y qué cosas se encuentran también alrededor del trono. El verso 6 del capítulo 4 de Apocalipsis dice, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Qué había delante del trono? Como un mar de vidrio. Ahora, este mar, como dice el verso 1, se quita. Ya no existe más. Y este mar que estaba alrededor del trono, si es ese, del cual se está hablando aquí en este verso 1, este mar se quita, permitiendo así la comunicación directa y la perfecta comunión con Dios. Si nos extendemos un poquito más con respecto a este mar, es tomado de lo que Dios mandó en el Antiguo Testamento. Volviendo a ese capítulo 4, nosotros aprendemos lo siguiente. Apocalipsis 4:6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ese circulito que ustedes ven que acaba de aparecer ahí en la imagen, es el mar de vidrio que está delante del trono. Ese mar es símbolo de ese mar del Antiguo Testamento. Un mar que cuando Salomón construyó el templo, Dios dio instrucciones con respecto a ese mar. Segunda de Crónicas 4:6 dice, hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto, pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él.
Ese mar que ustedes están observando ahí en la imagen tenía un propósito en particular: el que los sacerdotes se lavaran en él. Los encargados de sacrificar los animales, de lavarlos y limpiarlos, tenían 10 fuentes, 5 a la izquierda, 5 a la derecha, pero también después de realizar todo su trabajo, era necesario que ellos también se lavaran en el mar. Siguiendo el texto, nos dice a nosotros, aquí pueden ver ustedes en la imagen, tener una idea gráfica del tamaño de ese mar que estaba en las afueras del templo. Josefo, el historiador judío, hablando de ese mar de bronce, nos da la siguiente información. También fundió Salomón un mar de bronce con la figura de un hemisferio. Este artefacto metálico fue llamado mar por su tamaño, porque la jofaina tenía 10 codos de diámetro y una palma de espesor. La parte central descansaba sobre una columna corta que tenía 10 espirales alrededor y un codo de diámetro. Alrededor había 12 bueyes que miraban a los 4 vientos, 3 en cada dirección, y tenían la parte posterior deprimida para que reposara sobre ellas el hemisferio que estaba también deprimido hacia adentro. El mar tenía una capacidad de 3,000 batos. Después de llenar de agua las fuentes y el mar, señaló el mar para el lavado de las manos y los pies de los sacerdotes cuando entraban al templo y debían subir al altar, y las fuentes para lavar las entrañas y las patas de los animales que serían ofrecidos en holocausto. Como el sacerdote no podía entrar en el templo, en el lugar santo, sucio, lleno de impurezas, debía lavarse para que, estando limpio, entonces pudiera entrar al lugar santo. Recuerden que el tabernáculo, el templo, estaba dividido en 2 secciones: el lugar santo y el lugar santísimo. Y Dios no iba a permitir bajo ninguna circunstancia que, siendo santo y puro, dentro de su templo, dentro de su tabernáculo, entrara algún tipo de inmundicia o de suciedad. Por eso habla de este mar que hizo Salomón. Ahora, dice que el mar tenía una capacidad de 3,000 batos. Un bato equivale a 37 litros. Entonces, acorde a Reyes, el grueso del mar era de un palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz de flor de lis, y cabían en él 2,000 batos. En otras palabras, 74,000 litros de agua. Volviendo entonces a lo que leíamos en el capítulo 4, nos dice que este mar era transparente. Este mar que estaba alrededor del trono, que estaba delante del trono, era transparente. Y su función, como acabamos nosotros de leer, era para que aquel que pudiera tener acceso inmediato a Dios debía lavarse primero. Ahora, el texto nos dice a nosotros que ese mar ya no existía más. Ya en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, ese mar ya no existía más. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de lavarnos para estar en la presencia inmediata de Dios, porque todo ya habrá pasado. Ese primer cielo y esa primera tierra, y ahora ya se está gozando de la morada con Dios en la eternidad. Ese podría ser un significado del mar. El segundo significado para mar es que podría representar la masa de la humanidad de la cual surgió la bestia. Recuerden que la bestia es el primer aliado de Satanás.
en este conflicto del cual nosotros leemos en el libro del Apocalipsis. Podría representar la masa de la humanidad. Volviéndonos, retrocediendo al capítulo 3, en el verso 1 leemos: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia sube del mar. Ahora, mar en el libro del Apocalipsis representa la masa de la humanidad, la sociedad humana. Habíamos estudiado en la lección anterior al respecto, cuando hablábamos de que el mar entregó los muertos que había en él. Apocalipsis 17 nos dice en el verso 1: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De acuerdo con la interpretación de el mar, refiriéndose a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, esta frase de que el mar ya no existía más indica la remoción o la desaparición del cuerpo de la sociedad. El gran mar en que las agitaciones inquietas de los hombres han arrojado su fango, mientras las naciones se enfurecen contra Dios. Como ven la imagen del capítulo 13, esa bestia que sube del mar, ese imperio que surge de en medio de esas naciones de entonces, naciones en convulsión, en conflictos, en guerras constantes. Ese mundo, ese mar, ya no existe más. Aquellos que fueron la sociedad que se agitó constantemente. Nosotros vemos cómo el mar de hoy, el mundo de hoy, la sociedad de hoy anda en un constante vaivén, desasosiego, agitaciones, guerras, conflictos. Ese mar del cual estamos leyendo aquí en el libro del Apocalipsis nos dice en el verso 1: ya no existe más, porque ya estamos en un nuevo cielo y una nueva tierra. Versículo 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan nos dice que es la nueva Jerusalén. Es nueva en especie. Es superior a la Jerusalén que la precedió. La palabra nueva viene de este término griego. El señor Vine en su diccionario nos explica el término nuevo que utiliza aquí Juan en el verso 2 de Apocalipsis 21. Denota nuevo, de aquello que no es acostumbrado, desusado, no nuevo en tiempo, sino nuevo en forma o cualidad, de diferente naturaleza de aquello con lo que se contrasta como viejo. Aquí la nueva Jerusalén es contrastada con la vieja Jerusalén, la Jerusalén literal. Y esta nueva Jerusalén es nueva en forma, en cualidad, es de una naturaleza diferente a esa con la cual se contrasta la vieja Jerusalén.
Así como el orden actual tiene su ciudad santa, así como los judíos hoy en día siguen teniendo su ciudad santa, Jerusalén, así también el cielo nuevo y la tierra nueva tienen una ciudad nueva, santa y celestial, apropiada para tal creación espiritual. El pueblo de Dios, de todos los tiempos, de todos los periodos, son los que conforman la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Cuando el escritor a los Hebreos relata la fe de Abraham en el capítulo 11, y no solamente la de Abraham, recuerden que el capítulo 11 es conocido como el capítulo de los héroes de la fe. Empieza diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego empieza a mencionar los héroes de la fe en ese capítulo 11. Y al relatar el escritor de Hebreos la fe de Abraham y de otros, dijo que ellos deseaban una patria celestial y que por eso Dios les ha preparado una ciudad. Empezando en el verso 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Quién es el arquitecto y constructor de la santa ciudad, la nueva Jerusalén? Dios, no el hombre. Y dice el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, refiriéndose a los héroes de la fe, a todos los que en el Antiguo Testamento anhelaban esa ciudad. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En este mundo estamos de paso. Nuestra morada eterna no es este planeta. Aquí somos extranjeros, aquí somos peregrinos. Versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuál ciudad? Esta que nos dice Juan aquí que él ve. Yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Ahora, esta ciudad no es solo el destino, la ciudad destino de aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento y fueron fieles a Dios. Esta ciudad celestial también es el destino de todos los cristianos. El escritor continúa en el capítulo 12 de Hebreos y dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Los santos en la tierra, los cristianos, los hijos de Dios, fieles a Cristo, tienen ciudadanía en ese país celestial. Cuando Pablo escribe la carta a los Filipenses, dice en el capítulo 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía no es de la tierra, no es de este planeta. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudad nos está esperando.
la ciudad santa, la nueva Jerusalén, totalmente diferente en naturaleza a la vieja Jerusalén. En el mundo religioso de hoy, siguen aspirando a que Dios, cuando el Señor retorne, coloque a la Jerusalén literal, la vieja Jerusalén, como su cuartel general, como su sede central sobre la tierra, en ese reino de 1000 años que va a establecer sobre este planeta. Pero eso es una utopía, porque la palabra de Dios no habla al respecto absolutamente nada. Más bien nos habla de que nuestro destino eterno es el cielo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que hay una ciudad que nos está esperando, que si hay un lugar en particular en el cual debemos procurar nosotros ser ciudadanos de ese lugar, es la nueva Jerusalén. Vemos nosotros hoy en las noticias cómo los países del África procuran sus habitantes llegar a Europa, porque ven que habitar en cualquier país de Europa les brinda a ellos una mejor calidad de vida. O nada más lo que estamos viendo ahorita en las noticias de los miles de migrantes que están pasando por Colombia rumbo a Panamá con el sueño de poder llegar a los Estados Unidos, habitar allá y luchar por convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos de América. Muchos han dado la vida, han puesto en peligro su existencia, han dejado familias con tal de poder llegar al norte o llegar a Europa. Pero Dios dice aquí con palabras del apóstol Pablo, hay una ciudad santa, una ciudad que es nueva, una ciudad de una naturaleza diferente en la cual el ser humano y nosotros los cristianos tenemos ciudadanía en ese país celestial. Aún nosotros no hemos alcanzado la morada eterna que Dios preparó para Abraham y todos los demás que siguen su ejemplo de fe. Porque como dice en Hebreos 13:14, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. A ella, hermanos, no vamos a entrar atravesando un río. A ella no vamos a entrar como ilegales. A ella vamos a entrar siendo ciudadanos tal cual como Dios lo enseña en su palabra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí estamos de paso. Aquí no tenemos una morada permanente. Estamos buscando la porvenir. Y de la hermosura de esa ciudad, el apóstol Juan nos va a empezar a hablar de ella a partir del versículo 9 en adelante. Aquí simplemente estamos haciendo nosotros una pequeña introducción para que nos demos cuenta de qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo segundo que nos dice Juan en este versículo 2 de Apocalipsis 21 es que esta nueva Jerusalén, esta ciudad santa, desciende del cielo de Dios. El origen de esta ciudad es de Dios que habita en el cielo. Descender del cielo manifiesta su origen divino. Cuando en el capítulo 3 leemos nosotros acerca de las cartas que fueron enviadas a las iglesias en Asia Menor, el Señor Jesús hizo una promesa que fue esta. Capítulo 13, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo
de mi Dios. Descender del cielo, vuelvo y repito, el hecho de que descienda del cielo manifiesta su origen divino. Dios es su arquitecto, Dios es su constructor. Si Él fue el que la diseñó, si Él fue el que la construyó, Dios es un Dios perfecto. Dios no comete errores. Nada más imaginémonos, como lo vamos a ver a partir del versículo 9 en nuestra próxima lección, cómo está conformada esa ciudad santa, esa nueva Jerusalén que desciende del cielo, que desciende de lo inmaculado y puro. Su verdadera belleza y gloria, vuelvo y repito, se describen a partir del versículo 9. ¿Y cómo desciende? Nos dice Juan que desciende dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquellos que hemos tenido la experiencia de el matrimonio, de las bodas, los preparativos, y nada más, hoy vemos nosotros en documentales en televisión de estas agencias encargadas de preparar bodas, todo lo relativo a un matrimonio, a la ceremonia. El atuendo, la vestimenta de la novia y también del novio, y las que van a ser las acompañantes de la novia, etcétera. Todos los detalles, cómo de manera meticulosa se cumple con rigor cada uno de los pasos determinados a llevar en esa ceremonia. Aquí se nos habla de esta Jerusalén, de esta esposa, de esta novia ataviada, llena de hermosura, para venir ante aquel que será su marido. Esta ciudad celestial estaba también preparada como una novia. Cuando llegamos al capítulo 19, habíamos nosotros hablado de ella y tuvimos 2 lecciones, creo, en donde hablábamos en detalle de esa desposada, de esa novia del Cordero. Y recordando lo que leíamos, aquí nuevamente coloquemos los pasajes. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vestida de un blanco inmaculado, una imagen de inocencia, pureza y amor. Su adorno y su belleza se describen con más detalle en este capítulo 21 de Apocalipsis, vuelvo y repito, a partir del verso 9 al 27. Pero de ello vamos a hablar en la lección correspondiente. Mediante la obra transformadora del Espíritu Santo, los hombres y mujeres de la iglesia en la tierra son santificados y purificados. Sus vidas manifiestan el hermoso fruto del Espíritu Santo. Estas características de piedad en los cristianos del presente no son más que una sombra o tipo y apuntan al antitipo, la ciudad perfecta del futuro, la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Llegamos ahora al versículo 3. Como dije, voy a leer solamente 2 versos de la descripción del adorno y la belleza de esta esposa ataviada para su marido. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Recuerden que la ciudad santa
La nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora, ¿cómo se describe su belleza, su atavío, su vestimenta? ¿Cuáles son las características? ¿Qué componen su ajuar de matrimonio? Bueno, aquí dice que este ángel, uno de los que tenía las siete copas de las 7 plagas postreras, dijo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Bueno, dejemos entonces para la lección correspondiente la descripción de la esposa del Cordero, de su desposada, de la que está en promesa de matrimonio para con él. Recuerden que la iglesia y el Señor aún no han realizado las bodas, aún no se han casado, aún no son marido y mujer, no están viviendo como marido y mujer. Jesús se fue a preparar lugar donde va a llevar a vivir a su esposa. Recuerden que en Juan 14 él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso va a ocurrir cuando se lleven a cabo las bodas del Cordero. ¿Y cuándo van a suceder? Cuando Él retorne. Lo que estamos viendo aquí en este capítulo 21 del Apocalipsis es lo que va a suceder en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros vamos a poder entrar a esa ciudad santa, a esa nueva Jerusalén, cuando podremos casarnos con el Cordero, convertirnos en su esposa santa y pura, ataviada con las joyas más preciosas que se describen a partir del versículo 11. Pero vamos a dejar aquí para que en la lección correspondiente hablemos al respecto. Llegamos ahora al versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Empieza diciendo Juan: y oí una gran voz del cielo que decía. ¿De quién era la voz? Esa voz que salía del trono. No se nos identifica quién es esa voz. A lo mejor puede pertenecer a un ángel, o puede ser la voz de Cristo, o puede ser la voz de Dios. Quien quiera que sea el orador, simplemente lo que hace es expresar el mensaje de Dios a los destinatarios. ¿Y cuál es ese mensaje? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Eso era lo que decía esa voz. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Juan reúne varios símbolos familiares para los que estudiamos la Biblia. La iglesia es una novia, un santuario, una familia, un cuerpo de individuos. Y aquí nos dice, o nos habla, de un tabernáculo. El tabernáculo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. La palabra tabernáculo viene de este término griego. El señor Bain nos explica qué significa tienda, cabaña, tabernáculo. Se emplea de tiendas utilizadas como morada.
He aquí el lugar de morada de Dios con los hombres, es lo que nos está diciendo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí el lugar en donde vamos a habitar con Dios, en donde Dios va a morar, va a habitar con los hombres. Ahora, los hombres aquí no son los hombres en general buenos y malos. Aquí los hombres son aquellos que son merecedores de la vida eterna. Sigue diciendo, y Él morará con ellos. ¿Con quiénes? Con los hombres. Y ellos serán su pueblo. ¿Quiénes? Esos hombres. Y Dios mismo estará con ellos como Dios. Cuando uno lee en el Evangelio de Juan capítulo 1, habla del verbo. Dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. El desarrollo de la presencia de Dios entre su pueblo ahora alcanza su cenit cuando Él habita o hace tabernáculos con ellos en su comunión celestial. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo la primera vez, cuando el Verbo se hizo carne, Jesucristo habitó entre nosotros, moró entre nosotros, pero solo temporalmente. Pero este versículo, hermanos, sugiere que Dios permanecerá con su pueblo por toda la eternidad. Y Él morará con ellos. Dios morará con nosotros. Seremos su pueblo y Dios mismo estará con nosotros como su Dios. Tal cual como ocurrió en el principio. Cuando Él colocó al primer hombre y a la primera mujer en el paraíso, Él moraba con ellos. Él estaba con ellos, Él vivía con ellos, caminaba con ellos, hablaba con ellos, se veían los unos a los otros. Eso que se perdió como consecuencia del pecado es algo que vamos a volver a recuperar en la ciudad santa, la nueva Jerusalén, porque como dice aquí el texto, Dios va a morar con nosotros. Dios va a habitar en medio de nosotros y nosotros con Él. Pero lo mejor de todo es lo que nos dice a partir del verso 4, que ya allá en ese lugar donde vamos a morar con Dios no va a haber llanto, ni muerte, ni dolor, ni angustia, ni sufrimiento, porque todo lo antiguo habrá pasado. Hermanos, de ello vamos a hablar entonces en nuestra próxima lección. La continuación de esa gloria eterna, de todo hecho completamente nuevo, en donde vamos nosotros a tener al menos una visión aquí en el planeta Tierra, dentro de nuestra óptica humana, de cómo es eso que nos espera en el más allá. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera parte de la lección, hermanos. Los invito para el próximo miércoles, la segunda parte de este capítulo 21, donde vamos a mirar la descripción, la belleza, el atavío de esta mujer, y también vamos a hablar de quiénes son los que no podrán entrar en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén.